Luis Sánchez Cerro otorgó el voto a la mujer en las elecciones municipales. Además, aprobó la Constitución en 1933. También comienza la construcción de la carretera central y el Banco Industrial, y cerró la Universidad de San Marcos reprimiendo actos como el Trujillo del 7 de julio de 1932, que fue la matanza de Chanchán, en donde murieron muchos apristas. En mi opinión, el tercer militarismo, después de 11 años de un gobierno de Leguía, en el cual todas las instituciones ya de por sí estaban débiles, y más cuando lo derroca el general Sánchez Cerro, deja en este país, al Perú, una crisis económica severa, en el cual toda la economía había sido basada en el guano. Al vivir la crisis en Estados Unidos, el guano deja de ser interesante y el Perú tiene que empezar a exportar otro tipo de materiales. Como las instituciones estaban débiles, no habían empresas sólidas, el Perú estaba en una crisis económica, entonces es muy difícil hacer un buen gobierno y que el Perú salga adelante. Encima hablamos de que no existían los partidos políticos, porque prácticamente Sánchez Cerro persigue a todos los partidos políticos, es el inicio del APRA, y al no existir una democracia como la que no había en ese momento, era muy difícil que el Perú mejorara. Para agregar todo esto, la prensa estaba controlada, los medios de comunicación no podían expresar lo que realmente se vivía en el país y todo era un silencio, y los militares equivocadamente trataron de manejar la situación, lo cual lo único que hizo fue derivarse en más violencia, en más pobreza y en mayor crisis. Óscar R. Benavides clausura los partidos políticos y la deportación de sus líderes e inicia el crédito externo en el Perú. Crea redes de agua y desagüe y se construye la Panamericana. Dicta el Código Civil en 1936 y reabre la Universidad San Marcos un año antes, en 1935. Construye el Palacio de Gobierno, el Palacio de Justicia y remodela la Plaza de Armas. Manuel Prado Ugarteche tuvo desconfianza y aún así su gobierno fue de los más destacados del siglo XX. A causa de la Segunda Guerra Mundial, se dieron avances importantes en la industrialización del país, como la fundación de la Corporación Peruana de Amazonas, impulsando el caucho. Prado soluciona el conflicto limítrofe con Ecuador y se mantenía ilegal al APRA durante su mandato. Mi opinión es que fue una derogación justa, ya que la aparición de esta ley fue expresamente con un tinte político. Esta ley fue dada por Rodríguez en su gobierno a raíz de un golpe de Estado que le hace a José Luis Bustamante Rivero. Cuando él era su ministro de gobierno y policía, él insta a José Luis Bustamante Rivero a que tome acciones contra peristas y comunistas, lo cual José Luis Bustamante Rivero nunca lo hizo. En realidad porque él llega al poder gracias al apoyo del APRA. Sin embargo, este apoyo político fue muy pobre, no tenía una base fuerte. Y se originaron muchos problemas sociales, muchos problemas políticos entre el APRA y José Luis Bustamante Rivero, lo cual determina a Odría darle un golpe de Estado, y lo que primero hace es dar esta ley contra priistas y comunistas para meterlos a las cárceles, tanto a ellos como a los comunistas, ya que él, como buen militar, estaba en contra de los apristas. Entonces, esta derogatoria fue justa y fue necesaria, porque es de imaginarse las injusticias que se cometieron con muchos partidarios del APRA. José Luis Bustamante y Rivero ganó fácilmente las elecciones debido a una gran influencia que tenía en el APRA. Sin embargo, al momento de gobernar, el APRA ordena sin coordinación anterior, identificando a Bustamante como un gobernante débil. En 1948
hubo un levantamiento por parte de Odría debido a la negación de los préstamos en sectores exportadores. Manuel Odría entra con un golpe de Estado en 1948, anuló las garantías individuales y promulgó la Ley de Seguridad Interna, reprimiendo al APRA. Rindió cuentas al apoyar al sector exportador, permitiendo la crisis actual ser contenida. Odría fue el único candidato en 1950, por lo que obtuvo todos los votos. El Perú se vio favorecido por la guerra con Corea, ya que las exportaciones obtuvieron grandes precios. Gracias a esto se implementaron varias obras públicas, como las unidades vecinales y el Estadio Nacional. Su gobierno fue denominado ochenio debido a su duración de 8 años. Bueno, en realidad hubieron obras buenas, importantes. Por ejemplo, Sánchez Cerro abolió una ley dada por Leguía que se llamaba la Mita Republicana. La Mita Republicana era una ley que obligaba a los indígenas a trabajar en las obras de vialidad, carreteras, trenes. Esto, para Jorge Basadre, era una ley que beneficiaba a la oligarquía y por lo tanto esto era una muy mala ley, con un gran tinte antisocial. Esto fue recibido por la población como bueno y por lo cual Sánchez Cerro tuvo una mayor popularidad. Esto también abolió la CGTP, ya existía la Central General de Trabajadores del Perú de tinte completamente comunista, y hasta ahora prácticamente es así, ¿no? La abolió y la sacó de que sea una asociación que tenga predominancia dentro de los trabajadores en el Perú, ¿no? Y era un posible foco comunista en el Perú, ¿no? También tuvo una idea de mejorar la economía del Perú y trajo una misión norteamericana para modificar las leyes de bancos. Se cambió el Banco Central de la Reserva y se mejoró. En realidad también hubieron cosas buenas. El más importante tal vez ha sido Benavides. Benavides sí hizo obras importantes como repotenciar a la Fuerza Armada, cambiando de la escuela francesa a la escuela norteamericana. Se hicieron el Palacio de Gobierno, el Palacio de Justicia, a propósito del cuarto centenario de la independencia del Perú. Se hizo el dique seco del Callao, se hizo el censo nacional, se hizo obras de irrigación que se dejaron de hacer durante el gobierno de Leguía. Entonces hubo obra muy grande, muy importante, sobre todo en carreteras, trenes, se repondeció mucho el país y se crearon nuevos ministerios, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. El segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche es un gobierno con una etapa de reconstrucción y estabilización de la República. A través del gobierno de Manuel Prado, el Perú logró estabilizar la política general, continuando con un gobierno republicano. Durante este gobierno se discutió el desarrollo de la reforma agraria, pero nunca se elaboró durante el periodo. Este tiempo de espera fue una equivocación mayor debido a la población peruana que lo tomó como un boicot de desigualdades sociales. Fernando Belaúnde Terry sale como presidente después de la Junta Militar de 1962, liderada por Pérez Godoy, quien apoyaba a Belaúnde debido a su cooperación popular. Durante este gobierno, el estilo de gobierno cambió a ser un reformismo moderado gracias a Nicolás Lindley, quien reemplazó a Pérez Godoy como líder en la Junta Militar. Durante esta junta también se declaró el inicio de la reforma agraria
para evitar las exposiciones sociales. El presidente demócrata Fernando Belaúnde Terry trató de insertar al Perú en la economía mundial. Quizás tuvo errores, quizás tuvo virtudes. Al ser derrocado por un gobierno militar como el señor Velasco Alvarado, todo se retrocedió. La economía retrocedió, las relaciones económicas y diplomáticas con muchos países del exterior, todo empezó a foja cero. Fue una pena. Yo creo que la intención del señor Velasco Alvarado fue buena, pero realmente se dice que el Perú retrocedió entre 40 y 50 años de todo lo que se había avanzado, tanto económica como diplomáticamente. El gobierno de Juan Velasco Alvarado fue un periodo de expropiación de petroleras, haciendas, industrias y hasta medios de prensa escrita, para acabar con el denominado dominó oligárquico. Se implantó un capitalismo del Estado siguiendo en parte el modelo de la Unión Soviética estalinista. La crisis energética de 1973, que arrastró al Perú en 1975, y el fracaso de las reformas a nivel económico provocaron inestabilidad política y social. Mi familia, desde los años 1920 hasta el gobierno del señor Velasco Alvarado, eran agricultores. Desde la época de mis abuelos, mi papá, yo llegué a vivir cierta etapa. Nos habíamos dedicado al negocio de la agricultura. Al subir Velasco Alvarado al poder a través de un golpe de Estado, creó la reforma agraria. Nosotros perdimos todas las tierras. Mi papá terminó siendo una persona pobre y tuvo que regresar a Lima para ver cómo mantener a su familia. Fuimos afectados directamente. Gracias a Dios se pudo abrir campo en Lima y salir adelante. Pero así como nosotros, muchas familias que habían dedicado todo su esfuerzo durante muchísimos años a la agricultura, lo perdieron todo. El presidente Francisco Morales Bermúdez dio el golpe de Estado conocido como el Tacnazo, que frenó las reformas de Juan Velasco Alvarado. Puso orden en la economía estatal, aunque restringiendo gastos sociales. Morales sentó las bases para el retorno democrático, al convocar a las elecciones para el Congreso Constituyente de 1978 y 1979, y las elecciones presidenciales de 1980, donde ganó el defenestrado Fernando Belaúnde Terry. El presidente Belaúnde, en su segundo gobierno, hizo bastantes acciones para poder mejorar la situación en la que estaba el Perú en ese entonces. Estas son tanto políticas como económicas y sociales. Las acciones políticas que tomó fueron las siguientes. No redujo el aparato estatal, devolvió los medios de comunicación expropiados, enfrentó al Sendero Luminoso, formó una alianza con Argentina para las guerras de las Malvinas, actuó lentamente ante la violación de los derechos humanos. Durante los 2 primeros años y medio de este gobierno, esas acciones estaban rindiendo fruto. Las deudas estaban siendo pagadas y el nivel de ahorros del país se triplicó. Luego, a mitades del año 1982, se fue al piso, las deudas se triplicaron y el PBI cayó al igual que el sol. Durante el primer gobierno del presidente Alan García, el Perú estaba en terror total. Las fuerzas de los grupos terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, o MRTA, se habían intensificado. Debido a esto, el presidente García tuvo que aumentar el nivel nacional, causando un total aproximado de 18.000 muertos. De estos, un 90% fueron campesinos pobres y niños indefensos. Esto también se esparcía en colegios, universidades, sindicatos y otras instituciones. Pero aún
Con toda esa destrucción, Alan se comprometió a poder utilizar la economía como primera prioridad, el dólar MUC, etc. Y esto causó un gran desprendimiento de la sociedad hacia el presidente. De 1990, tras derrotar a Mario Vargas Llosa. Cuando salió elegido, fue en busca de ayuda financiera, siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. El 8 de agosto, el presidente del Consejo de Ministros anuncia el gran cambio para la economía, también conocido como el Fuji-Shock. De esta medida controló la inflación, sin embargo, trayendo consigo grandes problemas como el rápido cambio de moneda, el cual llevó más adelante a varias personas sin trabajo, entre otros problemas. Un aspecto positivo que cabe recalcar fue que en el año 1994 la economía peruana había crecido en un 13%. Fujimori, junto con la ayuda de las Fuerzas Armadas, disolvió el Congreso de la República y también convocó elecciones para el Congreso Constituyente Democrático. Durante su segundo gobierno, Fujimori se centralizó en mejorar el mercado nacional e internacional, mediante mejora de carreteras, pueblos aldeanos, con el fin de mejorar la exportación a nivel nacional y mejorar la economía en un aspecto social. Fujimori visitó varios pueblos de la sierra y selva, llegó a construir más de 2.000 colegios, también se dio la recategorización de los profesores por niveles, lo cual permitió la mejora de calidad y formación profesional de los profesores, con la cual se contribuyó a mejorar la enseñanza en los colegios. Eso logró disminuir el analfabetismo en el Perú. Finalmente, Fujimori trata de salir reelegido y ahí termina prácticamente su tercer gobierno, que verdaderamente duró 3 meses renunciando por fax. En mi opinión, Fujimori tuvo grandes ideas y un buen plan de gobierno. Sin embargo, la codicia lo corrompió, llegando a evadir la ley y huyendo a Tokio. Lo mala que en un momento fue lo mejor que tuvo, que fue su esposa, fue su soporte, ¿no? Y era la más democrática, digamos, ¿no? Él era un poco más socialista. Ha sido que ahora Nadine ha tenido varios problemas de índice económico, ¿no? Parece que la plata que le mandaban de Venezuela, ella la ha usado, le mandaron para campaña, la usa para fines personales. Han habido problemas con Belaún del Ocio también, de corrupción en la entrega de algunos negocios que tenían que hacer con el gobierno. Él era un broker, ¿no? Que tenía el gobierno y él era un lobista, mejor dicho. Entonces parece que ha estado recibiendo coimas, ¿no? Entonces eso ahorita Humala lo tiene bien bajo en las encuestas, no tiene mucha aceptación por eso, ¿no? Porque su familia parece que no es muy honesta, que digamos. Después de la renuncia de Alberto Fujimori como presidente de la República y de todos sus vicepresidentes, Valentín Paniagua, entonces presidente del Congreso, asume el cargo de presidente transitorio el 22 de noviembre del año 2000. Como presidente de la República, Valentín Paniagua realizó diferentes obras dentro del país para ayudar a su desarrollo. Entre sus obras políticas podemos encontrar el cambio en el gabinete del gobierno. Además, el 20 de diciembre del año 2000, el Congreso aprobó 3 proyectos de ley contra la corrupción cometida durante el gobierno de Fujimori. Estos tenían como fin el ponerle fin a la red de corrupción del Fujimorismo, con la cual el Perú comenzó un periodo de avance y mejora política peruana. El 28 de julio del año 2001, Valentín Paniagua se retira del cargo de presidente de la República luego de las elecciones convocadas por él ese mismo año. Ya, el gobierno en mi opinión, el gobierno de Paniagua fue un gobierno muy corto, ¿no? Que se suscitó luego de que hubieron bastantes escándalos con
con el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Y luego de destaparse varios casos de corrupción, ¿no? El presidente Fujimori vuela a la cumbre de la APEC en Brunei y luego se asila en Tokio, ¿no? Y renuncia con el famoso fax, ¿no? Que todos ya conocemos, ¿no? Entonces ahí el Congreso, en una sesión especial, se declaró la incapacidad moral de Fujimori, ¿no? Y se nombra como presidente a Valentín Paniagua, ¿no? Que era en ese momento el presidente del Congreso. Paniagua, a su vez, pone como su primer ministro a Javier Pérez de Cuéllar. Javier Pérez de Cuéllar, que en ese momento era el secretario general de las Naciones Unidas. Entre las cosas más resaltantes que yo me recuerdo del presidente Paniagua fue que liberó a bastantes presos políticos que habían en ese momento, que Fujimori los había metido presos, ¿no? Habían políticos, economistas, ¿no? Entonces Paniagua decide sacarlos, ¿no? de la cárcel. Y en la parte internacional también nos reinsertó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Suscribiendo la Declaración de Chapultepec, y se firmó la Carta Democrática Internacional de la OEA. El pueblo peruano observó absorto el 14 de septiembre de 2000 este video en el que Vladimiro Montesinos compraba la conciencia del entonces congresista Alberto Curi. Imágenes que demostraron la corrupción que sustentaba el gobierno de Alberto Fujimori. Su emisión inició el desmoronamiento del régimen. Aparecieron los Vladivideos, se hizo evidente la corrupción que había permeado, se había difundido por todo el Estado, constituyendo el auténtico gobierno de una mafia. Eran los últimos meses del año 2000. Alberto Fujimori, quien había viajado a Brunei para una reunión de la APEC, renunció desde Tokio a la presidencia de manera irrevocable, vía fax. Era la mañana del 19 de noviembre del 2000. Con esa crisis se produjo lo que ya conocemos, la renuncia por fax del presidente, lo que es desde luego una situación sumamente vergonzosa para el país. El Congreso no aceptó la renuncia e inhabilitó a Fujimori por incapacidad moral. El Perú vivía un vacío de poder. A Valentín Paniagua, quien alcanzó una curul en el Parlamento con pocos votos, el destino le tenía preparado un lugar especial: ser presidente del Perú. De acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento y hasta el 28 de julio del 2001. Y en política hay fortuna y virtud, ¿no es cierto? Y esa llegada a la presidencia le permite a él demostrar lo que era, un gran político. El 22 de noviembre de 2000, Valentín Paniagua Corazao era investido por el Congreso como presidente constitucional de la República. Alberto Adrianzen, quien fuera su secretario personal, contó que su discurso lo hizo la mañana del mismo día. El discurso del 22 de noviembre se hizo el mismo día, o sea, en la mañana. O sea, el presidente, me acuerdo que él dictaba, yo copiaba y luego pasamos a la computadora. En 8 meses, Paniagua convocó a elecciones que fueron transparentes, en las que resultó elegido Alejandro Toledo. Inició profundos cambios que hasta hoy tienen vigencia. Este sábado se cumplen 14 años de su asunción a la máxima magistratura. Juan Inchaustegui, amigo de infancia, le habló. Que ha hecho mucho por el país, que no obstante que se fue temprano, creo que su legado está vigente y puede marcar, debe marcar el futuro del Perú. Valentín Paniagua Corazao falleció el 16 de octubre de 2006 por una complicación pulmonar. Todos sintieron la partida del hombre de la Concertación. Hubo duelo nacional y las banderas se izaron a media asta por un político sencillo que le devolvió la fe y la esperanza al pueblo. Decía, aquel que no tiene ideas no debe gobernar.
El presidente Alejandro Toledo Manrique fue elegido presidente tras las elecciones del año 2001. Durante su gobierno promovió mucho las inversiones en el sector minero, a fin de impulsar nuestra economía para recuperarnos de la corrupción. Además, lideró el proyecto de Comunidad Sudamericana de Naciones, llamada hoy Unión de Naciones Suramericanas, o UNASUR, comunidad política y económica integrada por 12 países independientes de Sudamérica. Se fundó el 8 de diciembre del año 2004 en el Templo Inca de Coricancha, ubicada en Cusco, Perú. En su gobierno se respetaron las normas constitucionales, la independencia de los poderes estatales y la libertad de expresión. Pese a los casos de corrupción y escándalos políticos, y por parte de su familia que rodearon el entorno presidencial, Alejandro Toledo tuvo un muy buen progreso en el ambiente político. Finalmente se aprobó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, denominado por la legislación peruana Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos. En mi opinión, el gobierno de Alejandro Toledo fue un gobierno bueno porque entró luego de que Alberto Fujimori había tenido un gobierno que se caracterizó por que había mucha corrupción, muchas coimas. Entonces, Toledo, siendo economista, nos reinsertó, ¿no?, en la economía mundial y atrajo mucha inversión extranjera al Perú, ¿no? Fue la época en la que la inversión chilena empezó a venir al Perú, ¿no?, cosa que nunca había sucedido antes, ¿no? También se hizo el TLC, ¿no?, con Estados Unidos y Tailandia, entre otros, que nos han servido para que ambas economías, tanto de Estados Unidos como de nosotros, mejoren, ¿no? Ya, en la época de Toledo también fue un poco criticado porque ponía mucho en cargos políticos o en algunos trabajos, ponía a su entorno familiar más cercano, ¿no? Entonces, eso fue bastante criticado. También tuvo problemas en el aspecto social, ¿no? Tuvo un problema en Arequipa, ¿no?, que quiso vender una empresa eléctrica, ¿no?, que era del Estado, la quiso vender, conocido como el Arequipazo, ¿no? Después también tuvo un problema en Puno, en Ilave, ¿no?, con una serie de huelgas que hubieron, ¿no?, hubo bastantes problemas. Y lo más sonado que recuerdo de su gobierno fue lo del Andahuaylazo, ¿no?, que se sublevaron 150 policías, ¿no?, que estaban al mando de Ollanta, ¿no?, el que ahora es presidente de Perú. Bueno, o sea. El segundo gobierno de Alan García es actualmente considerado uno de los mejores gobiernos que ha tenido el Perú. Hizo que el Perú siga progresando económicamente, aunque no trabajó el tema de la pobreza como se esperaba, a pesar de que lo había prometido en su plan de gobierno. Fue en general un buen gobierno que se ensució un poco por algunos incidentes de corrupción. Durante su gobierno se hicieron más de 130.000 obras en todo el Perú. Entre las obras más importantes está la construcción del Hospital del Niño, la remodelación de colegios emblemáticos como el Alfonso Ugarte, el inicio de la construcción del Gran Teatro Nacional y la construcción del Metropolitano, así como también el reinicio de la construcción del tren eléctrico. Además, se promulgó la Ley de Carrera Pública Magisterial, la cual trata de mejorar la infraestructura de ciertos colegios para que haya un mejor ambiente de educación. Actualmente hay 2.093 proyectos de agua en ejecución
iniciados en este gobierno de Alan García. Es por esto que su mandato es recordado como un periodo de indemnización o de perdón por su gobierno anterior. Ya. En el primer gobierno de Alan García, bueno, él entró como presidente muy joven, ¿no? Creo que su juventud lo traicionó también, porque pucha, que fue un caos total, ¿no? Me acuerdo en esa época no había nada de víveres en las calles, todo era por raciones, ¿no? Tenías que comprar en los supermercados, por decirte, una lata de leche, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de arroz, ¿no? Todo te lo racionalizaban un poco, ¿no? Te lo daban en raciones y tenías que ir toda la familia a hacer las compras, ¿no? No solamente uno, porque te daban una cosa para cada uno. De ahí salió en esa época ahora la leche Ensi, una leche en polvo que nunca se daba en Lima, ¿no? Ni en el Perú, porque siempre hemos gozado de ser un país con que había bastante leche, ¿no? Entonces acá todo era con leche Ensi. Además se aprendió a cocinar con leche Ensi que los peruanos no sabíamos. Luego fue el famoso pan popular, ¿no? Que era un pan más barato, pero duró solamente su periodo, ¿no? Se caracterizó porque había mucha escasez, en realidad mucha escasez, ¿no? La gente que, por más que tuvieras dinero, era muy difícil conseguir las cosas, ¿no? Después también hubo el dólar MUC, ¿no? Había un dólar paralelo, digamos, había un dólar de venta en la calle y un dólar que se vendía en los bancos, mucho más barato, que la gente aprovechaba también de eso, ¿no? Para poder hacer transacciones no muy adecuadas, ¿no? Bueno, el terrorismo también avanzó mucho en el gobierno de Alan García, ¿no? Él no, creo que se le escapó de las manos eso, porque no supo tener una política antiterrorista, ¿no? Y había muchas bombas, muchos apagones, me acuerdo de chico, ¿no? Todo, digamos, de la semana, de 7 días, por lo menos 2 o 3 eran con apagón, ¿no? Entonces fue la época de los grupos electrógenos, se tuvo que comprar grupos electrógenos, todos tenemos grupos electrógenos para que los negocios funcionen, ¿no? Los negocios funcionen, las casas puedan tener un poco de luz, ¿no? En comparación con el siguiente gobierno ya entró un Alan un poco más maduro, ¿no? Continuando con la política de Toledo, ¿no? Que nos mantuvo ahora sí con bastante inversión extranjera, las ventas mejoraron, el país estuvo más estable, ¿no? Todo fue, digamos, mucho más claro, ¿no? que el primer gobierno. Y ya también el país estaba un poco más estable y no había terrorismo, ¿no? Sobre todo que eso era lo que nos tenía un poco aguantados, ¿no? El actual presidente, Ollanta Humala, está ya a menos de un año de su despedida como presidente de la República. A pesar de eso, su gobierno ha tenido un gran aporte para la política nacional peruana, ya que hizo obras como pavimentar el 100% de la carretera longitudinal de la Sierra y el fallo de la Corte de la Haya con respecto a los límites marítimos con Chile, además de la construcción del primer subterráneo del Perú, el cual pasará por debajo del Rímac. En el marco de la política de la inclusión digital, en el 2014 se adjudicó la concesión de red dorsal nacional de fibra óptica, con un compromiso de inversión de casi 1.000 millones de soles para dar soporte a la transmisión masiva de datos y acceder a Internet a través de banda ancha en el 92% de las capitales de provincias del país. Hoy, el Internet en Iquitos es igual de veloz como en cualquier otra región de la costa.
A pesar de las buenas obras que ha tenido el presidente, notorios escándalos acerca de la corrupción ocasionada por su esposa, Nadine Heredia de Humala, a la cual le han encontrado ya más de 3 cuentas bancarias en diferentes países del mundo con grandes cantidades de dinero. Esto siempre ha ocurrido con la mayoría de presidentes en el Perú y es una acción que muchos presidentes prometen cambiar en sus gobiernos para el 2016. Ya, en la parte política del gobierno de Humala, el principal aporte que veo yo ha sido la recuperación del el triángulo marítimo que teníamos en discusión con Chile, ¿no? En el caso de La Haya, que hoy ya lo hemos ganado y bueno, eso para mí es lo más notable del gobierno, ¿no? Porque el resto de cosas, su plan de gobierno, el cual él dijo, lo cambió unos días antes de las elecciones y bueno, gracias a Dios no hizo lo que en un primer momento pensó hacer, ¿no? Que era un gobierno comunista, ¿no? Ahora ha sido un gobierno democrático, gracias a Dios las cosas han salido bien. Lo malo de Humala, que en un momento fue lo mejor que tuvo, que fue su esposa, fue su soporte, ¿no? Y era la más democrática, digamos, ¿no? Él era un poco más socialista. Ha sido que ahora Nadine ha tenido varios problemas de índice económico, ¿no? Parece que la plata que le mandaban de Venezuela, ella la ha usado, le mandaron para campaña, la usa para fines personales. Han habido problemas con Belaúnde del Ocio también, de corrupción en la entrega de unos negocios que tenían que hacer con el gobierno. Él era un broker, ¿no? Que tenía el gobierno y él era un lobista, mejor dicho. Entonces parece que ha estado recibiendo coimas, ¿no? Entonces eso ahorita Humala lo tiene bien bajo en las encuestas, no tiene mucha aceptación por eso, ¿no? Porque su familia parece que no es muy honesta, que digamos.